Buen día, República. Venimos hoy con la intención de explicarle a todos los socialistas, los comunistas del Frente Amplio, que abogan por más impuestos, que el impuesto nunca es bueno. Así lo manifestó Yamandu Orsi, que es bueno tener impuestos. Así lo manifestó una señora, no sé quién es, si diputada o algo por el estilo del Frente Amplio, pero también como voz oficial de esta fuerza que habla de poner más impuestos. Eso está en el ADN del socialismo, en el ADN de la doctrina marxista. Te dicen descaradamente que es bueno tener más impuestos. Eso llegó a decir Yamandu Orsi, inclusive lo vincula a un plan económico de su gobierno, manifestando que es muy avanzado, que es mucho más avanzado que el de este gobierno, y cuando se le pregunta de qué se trata, directamente dice que no lo leyó. Chiste, ¿no? Un chiste, ¿eh? Es una broma, una falta de respeto, desprolijidad, ignorancia, obviamente. Ya no importan las calidades de una campaña electoral. ¿Alguien puede decir en este país que tienen un modelo económico avanzado y que poner impuestos es muy bueno y que eso está en ese modelo económico que va a traer el Frente Amplio? Y cuando se le pregunta que explique de algún modo, que resuma una explicación de ese modelo, manifiesta que no lo leyó todavía. Es una cosa increíble, ¿no? Es una locura total. Bueno, esa locura representa el Frente Amplio y en un montón de aspectos, ¿no? La locura de lo impositivo, la locura de los impuestos, la locura de los impuestos. Vamos a explicarle un poquito a esta gente que no sabe nada de economía y que nos destroza el país cada vez que vienen, porque ellos vienen con la intención de robar, de meter la mano en la lata, con la impunidad que han creado, con todo este sistema fiscal que han creado, impune, ese cui prodest de que yo siempre les hablo. Y entonces, sobre la base de la impunidad, no importa la idoneidad, no importa la calidad técnica, no importa el plan de país, sino que importa la fachada política, económica, más o menos de vivir en una república, hacer algunos negocios, y después vemos que realmente se trata de una secuencia criminal de robos al Estado, como así ocurrió en los 15 años de Frente Amplio. Pero está ese robo prácticamente en términos económicos a mano armada, directo, que es cuando el Estado te mete más impuestos o cuando te incrementa la tasa impositiva, cuando ese impuesto es más caro, tiene una tasa más alta, también es un impuesto en definitiva. O la creación de un nuevo impuesto. Bueno, Yamandu Orsi, Carolina Cose, que bueno, incrementó la tasa de las contribuciones inmobiliarias en Montevideo desde el 32 al 61%, las patentes de rodado en el 16%. Todo es así para los frente amplistas, es decir, para los marxistas comunistas, ¿no? Alineados al Foro de San Pablo, planes del Foro, establecer gobiernos altamente tributaristas, con presión fiscal muy alta, para el enriquecimiento precisamente de todos esos militantes que simulan ser empleados públicos, pero que en verdad son actores políticos, son agentes revolucionarios que se van enquistando en el poder político del Estado, en el poder de las autoridades del Estado, es decir, en las instituciones de poder. Vamos a explicarles un poquito de qué se trata esto de los impuestos y que hablar de impuestos nunca es bueno. No hay impuestos buenos. Hay impuestos justificables o necesarios, como un mal necesario, como un sacrificio que todos debemos hacer, pero en pos del buen funcionamiento del Estado. Porque el Estado no produce riquezas, entonces para que funcione requiere la transferencia de recursos económicos por la vía impositiva. Y además, si es un Estado socialista como el nuestro, también por la vía de las tarifas públicas que cobra respecto a los servicios que brinda de energía, por ejemplo, como la luz, el agua, el combustible, y otros servicios financieros también, como el que, o de seguros, como el del Banco Seguro del Estado, el Banco Hipotecario del Uruguay, el BROU, por ejemplo. Son todas empresas del Estado que brindan servicios financieros unas, otros brindan servicios energéticos, son las de los servicios energéticos son monopólicas, monopolios estatales, y ahí el Estado recauda, con ANCAP, con la UTE, con Antel también, por supuesto, con la OCE. Si bien Antel desmonopolizó,
en una parte digamos, de la actividad económica de la telefonía, no todo, UTE, OCE y ANCAP no, son monopolios. Hay un economista francés que para mí ha sido el economista más claro, el más didáctico, el más divertido incluso para leerlo, y absolutamente exacto en lo que dice. Me refiero al escritor, pensador, político, empresario, economista, Frédéric Bastiat. Economista, pensador francés, diplomático, intelectual francés, de primera mitad del siglo XIX. Ha sido el economista liberal, te repito, más claro, más didáctico, el más ilustrativo. Claro, Frédéric Bastiat seguramente sea el que hoy por hoy tiene reconocida su profesión de economista a raíz de lo que escribió, porque era un autodidacta, un empresario, un eminente intelectual, pero desarrolló tanto la teoría económica y la teoría de Estado que se puede considerar que Bastiat es un gran científico de las ciencias sociales, tanto de la teoría de Estado, de los principios jurídicos del derecho, como de los principios de la economía. Él plantea una falacia, una suerte de imagen que se convirtió en una ley en la economía, que es la ley de la ventana rota, o la llamada la falacia de la ventana rota. Es universal, muy conocida, muy aplicable a los cálculos económicos, muy atendible, muy razonable y muy real lo que te dice Bastiat en esta falacia de la ventana rota para explicarnos cuál es la naturaleza del impuesto. Esta teoría o esta metáfora de la falacia de la ventana rota en términos económicos nos explica, según Bastiat, cuál es la naturaleza del impuesto, de un impuesto, de cualquiera sea el impuesto. ¿Cuál es la naturaleza de los impuestos? La naturaleza de los tributos, ¿cuál es? Y se van a dar cuenta que de bueno no tiene nada. Pues según Orsi es bueno que hayan impuestos, que haya muchos impuestos porque así la economía crece. ¿Quién le dijo? ¿Dónde se informa? Llamando Orsi. Eh, ¿A qué economistas se estudia? ¿Estudia economistas él? ¿Estudiará algún economista? ¿Seguirá la trayectoria de algún economista? Sí, claro, capaz que de Olesker. Debe seguir ¿no? Supongo yo. Seguro, debe seguir a Olesker o a Curiel. Pero economistas digo de verdad. Economistas en serio. Desarrolladores de teoría económica científica. Académicos de verdad. ¿Sigue alguien? Evidentemente parece que no. Evidentemente, te digo, evidentemente parece que no. Es decir, se hace evidente que al parecer no lee economistas, porque no puede decir el disparate que dijo. Bueno, si directamente te dice que siquiera leyó el plan económico del gobierno que él mismo va a representar, estamos en el reino de la locura total con el Frente Amplio. Vamos entonces al tema de la falacia de la ventana rota. Frédéric Bastiat plantea lo siguiente. Esto está en el libro que se llama Bastiat. Un chico algo travieso tira un ladrillo contra la ventana de la panadería de su barrio y la destroza. Rompe la ventana, rompe los cristales de la ventana. El panadero sale furioso a la calle, pero el chico ya se fue, como todo chiquilín, ¿viste? Rompió la ventana, pum, se fue. Rápidamente comienza a reunirse un grupo de curiosos que observan los restos de la vidriera sobre los panes y las facturas del local, todos los vidrios rotos sobre los panes, rompió panes, todo. Algunos de los curiosos comienzan a filosofar acerca del hecho y expresan que después de todo, esta desgracia puede tener su lado bueno, significará una ganancia para algún vidriero, dicen. Y bueno, pero de pronto esto tiene algo de bueno. No hay mal que por bien no venga, diríamos nosotros. Y un vidriero de pronto acá agarra trabajo y bueno, obtiene unos mangos, ¿viste? ¿Cuánto cuesta un vidrio nuevo? ¿100 pesos? En esa época, ponele, maneja esa unidad, Bastiat. No es una suma tan importante. Además, si los vidrios nunca se rompiesen, ¿y qué pasaría con los negocios de la vidriería si no se rompiesen nunca los vidrios? El razonamiento continúa. El vidriero tendrá 100 pesos más para gastar en otras cosas. Y esto a su vez hará que otros gasten esos 100 pesos y así hasta el infinito. Es decir, esta gente vio cómo se va a encadenar ese dinero, la cadena económica del pago a un vidriero
por la ventana rota de esos 100 pesos y ese vidriero tendrá 100 pesos que antes no tenía. La ventana rota va a ir generando dinero y empleos en forma de espiral. Y la muchedumbre concluirá entonces. La muchedumbre, dice Bastiat. Es decir, imagínate que esto sea la gran mayoría de los votantes a los cuales se les dice, es bueno que se rompa una vidriera, un vidrio, porque si se rompe ese vidrio, bueno, alguien lo va a tener que arreglar de nuevo y a su vez se le va a pagar al vidriero y ese vidriero no tenía esa plata. Y ahora al tener esa plata también la va a consumir en otras actividades que antes tampoco contaban con esos 100 pesos. Por lo tanto, la muchedumbre, es decir, trasladalo, el cuerpo electoral mayoritariamente es convencido que es bueno que se rompan los vidrios. Y entonces que el chico travieso, lejos de ser una amenaza pública, se convirtió en un benefactor social. O sea, el botija travieso que rompió el vidrio con una piedra y salió corriendo, pasa a ser un héroe social que generó una cadena económica desde los vidrieros que no tenían esos 100 pesos. Desde el vidriero, perdón, que no tenía esos 100 pesos, se hace una cadena. Esa muchedumbre incluso podría decir, vayamos a buscar a ese chiquilín que es un héroe social y que con esa calidad, esa experticia salga a romper varias vidrieras, así le genera dinero a varios vidrieros para que se dé esa cadena económica. La ventana rota. Hasta aquí la historia, hasta aquí una parte del razonamiento económico. Pero veamos el caso desde otra perspectiva, dice Bastiat. Bastiat sostenía en su teoría económica que el gran economista es el que ve no los resultados visibles inmediatos de una medida económica, sino los resultados posibles, los más difíciles de ver de acuerdo a esa medida económica. ¿Cuál va a ser el desenlace, como en un efecto dominó? Es más difícil. No todos los economistas logran ver eso que aparentemente no se podría ver. Por lo general se ve el efecto inmediato, pero ese efecto inmediato tiene otro efecto inmediato y otro y otro. Y ese encadenamiento de efectos, dice Bastiat, lo pueden ver solo los grandes economistas. La multitud estaba en lo cierto, al menos en algo, dice Bastiat. La ventana rota implicará más ganancia para algún vidriero, quien seguramente se pondrá muy feliz gracias a ese pequeño acto de vandalismo. Pero ¿qué sucede con el panadero al que se le rompió una vidriera, un vidrio que tenía sano, un vidrio que no tenía previsto que se le rompiera? Es decir, era un vidrio sano, por lo tanto ese panadero no tenía previsto gastar esos 100 pesos en algo que funcionaba bien, que estaba sano y que por un agente externo malicioso, la travesura de ese niño, se le rompe ese vidrio y tiene que gastar 100 pesos que no pensaba gastar. ¿Qué sucede? El panadero tendrá 100 pesos menos para gastar, por ejemplo, en cosas que quería gastar, por ejemplo, en un traje nuevo. Ese panadero se quería comprar un traje nuevo y no pudo porque tuvo que gastar esos 100 pesos en un vidrio que funcionaba bien, que estaba bien, pero que desde fuera se lo rompieron. Ingresa un proyectil, es decir, hay ahí un agente violento, una decisión ajena al panadero que rompe el vidrio que estaba bien. Debido a que tuvo que reponer su vidriera, se quedó sin traje nuevo o cualquier otra cosa que hubiera deseado adquirir, o llevar al hijo al teatro y al parque de diversiones y luego tener una merienda. Todo eso no lo hubiera podido hacer, porque eran esos 100 pesos que le permitían desarrollar esas actividades, consumir ese tipo de productos y servicios. En este caso, un traje nuevo podría ser otra cosa. En lugar de tener una ventana y 100 pesos, es decir, en lugar de tener la ventana como la tenía, sana, funcional, y esos 100 pesos para gastar en el traje nuevo, ahora solo tiene la ventana. Es decir, tuvo que gastar 100 pesos que no pensaba gastar en la ventana para volver a tener la ventana que siempre estaba bien, que funcionaba bien, pero que alguien desde fuera se la rompió. Más bien, como él pensaba ir a comprarse el traje esa tarde, en lugar de tener ambas cosas, la ventana y el traje, deberá contentarse con tener solo la ventana que arregló.
Si pensamos en el panadero como miembro de la comunidad, la misma ha perdido la posibilidad de tener un nuevo traje que de otra forma hubiese existido. El sastre se quedó sin cliente y sin vender un nuevo traje. El panadero se quedó sin traje, tuvo que arreglar la ventana que le rompieron. Y el sastre se quedó sin vender un traje. La ganancia que obtiene el vidriero no es otra cosa que la pérdida que ahora tienen el panadero y el sastre. ¿Se dan cuenta que es un desastre pensar así? Jugando con las palabras. Todo muy lindo el primer razonamiento, pero no ve la contracara, como dice Bastiat. Esa es la previsión de un experto economista que tiene la capacidad de ver cómo funciona la cadena económica de bienes y servicios y de valores y en dónde se produce el círculo virtuoso del desarrollo de las riquezas y que el mercado sea un mercado abierto a un encadenamiento de precisamente consumo y producción. Con la ventana rota, el panadero tuvo que gastar esos 100 pesos, el vidriero ganó esos 100 pesos, pero el panadero los perdió y el sastre los perdió. Por lo tanto, se rompió en la comunidad ese círculo de consumo del panadero al sastre y del sastre a otras actividades. La ganancia que obtiene el vidriero no es otra cosa entonces que la pérdida que tiene ahora el sastre y la imposibilidad del panadero de comprarse ese traje. Es decir, ningún nuevo empleo ha sido creado. No se creó ningún empleo nuevo. ¿Por qué? Porque se rompió algo que funcionaba bien, se experimentó la necesidad de restablecerlo y pasó nada más que eso. No se produjo ningún nuevo empleo. El panadero no gastó esos 100 pesos en un traje y el sastre no pudo cobrar esos 100 pesos que a su vez los hubiera utilizado en la compra o de mercadería o en el consumo de otros bienes. La multitud solamente estaba pensando dos partes de la transacción, el panadero y el vidriero. Se olvidaron de la tercera parte, que está muy involucrada, el sastre. Es obvio que ese olvido se debe precisamente al que el sastre nunca entró en escena. Esos son precisamente los intangibles en la economía o lo menos visible, porque no apareció en escena. Y eso es lo que muchos economistas también o no saben ver o te ocultan cuando te hablan de inversiones a través de lo que se logra por la escala impositiva y de esos recursos, como cuando te hablan del BPS, que tiene tantos recursos de acá, allá y acullá, logra establecer que las jubilaciones suban un poco más, o que te digan, tenemos que tener impuestos, como decía esta anormal del Frente Amplio, porque el Estado se tiene que hacer cargo de la vivienda, de la salud, de la educación, de la vivienda, decía yo. ¿Y la vivienda en qué tiene que gastar el Estado en vivienda? Si la vivienda es un bien inmueble y los ciudadanos de este país o habitantes, si queremos tener vivienda, o alquilamos o nos convertimos en propietarios. Por lo tanto, ¿el Estado en qué tiene que gastar? ¿De qué se trata eso de planes de vivienda? ¿Por qué el Estado gasta en vivienda? Porque el banco hipotecario, por ejemplo, es un organismo del Estado con fines recaudatorios, comerciales. Gana dinero, te concede un crédito y te cobra ese crédito y te lo cobra precisamente con un interés. Tiene una tarifa, un interés. ¿Para qué? Para que vos te compres una propiedad privada, un inmueble. O te complementa el dinero que te faltaba para comprar una propiedad privada. Y tiene cantidad de planes, de paquetes, de créditos hipotecarios que te los cobra porque es el producto que tiene ese banco, con una tasa de interés determinada. Por lo tanto, que el Estado gaste en vivienda, gaste en educación pública. Y bueno, eso hay que revisarlo. ¿Es necesario? ¿O será mejor la actividad educativa privada en una abierta competencia que va a bajar los costos y va a bajar muchísimo los costos de las instituciones privadas que brindan educación? Y si acaso hay un sector de la población que coyunturalmente no puede, ahí sí el Estado se hace cargo de subsidiar.
a esa población hasta que pueda hacerlo, porque se trata siempre de que todos podamos trabajar y valernos por nosotros mismos. Esa ventana rota que le impidió al panadero comprarse un traje y le impidió al sastre obtener esos 100 pesos, es el impuesto. El impuesto es esa pedrada que te rompe lo que funciona bien, te quita eso para que vos gastes más de lo que tenías que gastar en lo mismo o en algo innecesario y te evita consumir o invertir en algo que no tenés. Esos son los impuestos. Cada vez que el Estado te dice que te va a poner un impuesto, te va a desmejorar tu patrimonio, tu propiedad privada, tu ingreso económico. Te lo va a desmejorar porque te está quitando una parte de lo que vos podrías utilizar en el consumo de algo o en la compra o en la inversión. Imagínate si se te empiezan a sumar pedradas, ¿no? Te empiezan a sumar pedradas y a romperte muchas ventanas que estaban todas bien y tenés que arreglar muchas ventanas que estaban bien. Bueno, por lo general pasa eso con los socialistas, los comunistas, que son expertos en romper lo que funciona bien. Así hacen los gobiernos, como lo hizo el Frente Amplio durante 15 años. Son expertos en romper lo que funciona bien. Como por ejemplo ahora con este plebiscito, quieren romper lo que funciona muy bien, excelentemente bien, como son las capitalizaciones y todo el círculo virtuoso de emprendimientos, empresas, cadenas económicas, desde las AFAP privadas y los ahorristas uruguayos en 1,5 millones de ahorristas más o menos. Bruta pedrada contra una enorme vidriera, un enorme cristal que está perfecto, y bueno, rompen precisamente lo que está bien. Son especialistas en eso. Evidentemente, la falacia de la ventana rota, bajo innumerables disfraces, ha sido una de las más persistentes metáforas, teoría o ley de la historia de la economía, porque refiere nada más y nada menos que a la naturaleza y los efectos que produce un impuesto. Nos vemos. Seguimos viendo en dónde estamos. Chau.